Compañeros, de nuevo a explicarles una nueva operación con ideales. Entonces, partimos de dos ideales I y J del anillo A, dos ideales del anillo A, y queremos definir otro ideal a partir de él, a partir de ellos dos. Recuerden que ya definimos lo que era, ya probamos que la suma de ideales también es un ideal. Aquí entonces vamos a tomar este conjunto M, que va a ser escrito de la siguiente manera. Entonces van a ser observen que los elementos de acá tienen una forma particular, una forma especial, y es que son sumas finitas, ¿sí o no? Pero cada sumando de esa suma finita es precisamente un producto de dos elementos, donde el primer elemento, observen que aquí por ejemplo en este caso correspondería al X1, son un elemento de I, el Y1 es un elemento de J, el segundo sumando, es decir X2 también va a estar en I, y el Y2 también va a estar en J, y así sucesivamente. Por eso escribimos de esta manera, son sumas finitas, en este caso el n, ¿sí o no? Longitud es n, pero observen que el n está variando en los naturales. Significa que yo puedo tomar, para n igual a 1 van a ser solamente con un sumando, para n igual a 2 van a ser sumandos de 2, sumas de dos sumandos, y así sucesivamente. Entonces cualquier elemento de m debe tener esta forma, y pues en general deben tener una longitud diferente. Lo que sí se preserva es que siempre los XY, los primeros que están en el producto son elementos de I, y los segundos que están en cada producto de estos son elementos de J. Observen lo siguiente, que 0 pertenece a I y 0 pertenece a J. Eso implica de una vez que el elemento 0 por 0, observen que esto es un producto de estos que está acá, solamente que es un sumando de una suma de un solo sumando. Esto va a pertenecer a ¿dónde? Al conjunto M, pero 0 por 0 pues es igual a ¿quién? A 0. Eso significa de una vez que M es diferente de Basile. Ahora, lo otro que debemos hacer es probar que M está contenido en el anillo A. Entonces, si ustedes observen que acá, ¿sí o no? Tomamos un elemento T que está en M, eso significa que T va a ser una suma finita de esta forma. Voy a escribir la X1, Y1 más XN, YN. ¿Sí o no? Recuerden que los XY están en I y los YI están en J. Observen que en particular como el XY, ¿sí o no? Todos los XY están en I y todos los YI están en J, pues estos productos siempre van a estar ¿en dónde? En el anillo A en particular. Todos ellos van a estar en el anillo A, porque este I está contenido en A y el J también está contenido en A. Y en últimas tengo que T lo puedo escribir como una suma de elementos de A. Y como A es un anillo, pues cualquier suma de elementos de A también va a pertenecer a A. Es decir, todo esto está en A. Y eso significa entonces que T pertenece a A. ¿Qué probamos? Pues observen que tomamos un elemento cualquiera en M y probamos que ese elemento está en el anillo A. Eso significa que M está contenido en A. Listo, ahora ¿qué hacemos? Ya con esto verificamos las dos primeras propiedades, digamos que son las más sencillas. Ahora debemos tomar dos elementos cualquiera y probar que la diferencia también está. Entonces tomemos S y T, sean S y T, que pertenecen al conjunto M. Entonces recuerden que acá en particular este S pues debe ser una forma, vamos a escribirlo así, X1, Y1 más XN, YN. Recuerden que los XY son elementos del ideal I y los YI están en el elemento del ideal XY están en el ideal I y los YI están en el ideal J. Y el elemento T, ¿sí? Entonces vamos a escribir el elemento T como unos elementos de la forma Z1, W1 más ZK, WK. Observen que acá los denoté de manera diferente porque no necesariamente son los mismos elementos de I, los mismos elementos de J. Y la longitud de este elemento T también le puse diferente porque no necesariamente tiene que ser de longitud N. Si acá tomo uno de longitud N, en general el otro debe ser de longitud diferente. Entonces acá recordemos los ZIs están en I y los WIs están en el anillo K.
Y aquí, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente hacemos la diferencia, S menos T. S menos T, pues simplemente voy a reemplazar, va a ser X1, Y1, más XN, YN, menos, y aquí sería Z1, W1, más ZK, WK. Y esto va a ser igual a ¿qué? Aquí puedo hacer, pues claro, voy a desarrollar todo esto, ese es el inverso de este elemento, y pues esto nos va a quedar de esta forma, ¿no? Si yo coloco, recuerden que el inverso de este elemento es el inverso de este más el inverso del siguiente, y así sucesivamente. Entonces, si yo asocio y agrupo, pues me va a quedar algo de esta forma. En general va a quedar así: X1, Y1, más XN, YN, menos, voy a escribir así, más, y aquí me quedaría de esta manera, menos Z1, W1, más menos ZK, WK. Y observen acá lo que sucede, es que vean, ¿qué pasó? S menos T va a ser toda esta suma, pero observen aquí, perdón que acá tengo un pequeño error, este paréntesis va acá. Listo, observen que acá, ¿qué sucede? Esta primera suma es la misma que tenemos acá, que es el que representa el elemento S. Y esta segunda suma, observen cómo queda. Los ZI's están en I, pero este, como I es un ideal, este menos Z1 también va a estar en I. Y el W1 sigue estando en ¿dónde? Acá en el elemento K, en el conjunto K. Y así con todos, ¿sí? Menos Z2 va a estar también en el ideal I, y el W2 también en el ideal J, y así sucesivamente. Menos ZK va a ser un elemento del ideal I, y el WK va a ser un elemento del ideal J. Entonces acá, para que ustedes recuerden, esto va a estar en el ideal I, esto también va a estar en el ideal I. ¿Listo? Eso es para que se den cuenta que no hubo ningún cambio respecto a dónde pertenecen los elementos. ¿Qué pasó con este elemento? Con este elemento que tenemos acá, pues va a ser una suma finita, observen, van a ser una suma finita porque pues no me da infinita, y donde cada sumando, observen que cada sumando es un producto, donde el primer elemento está en I y el segundo está en J, y así sucede con todos. Observen, el primer elemento de cada producto está en I y el segundo está en J, el primero está en I, el segundo está en J, y así con cada sumando. Y así son los elementos de ¿dónde? De M, ¿sí o no? Son sumas finitas donde cada sumando es un producto de un elemento de I con un elemento de J. Eso significa que este elemento pertenece al conjunto M. Y con eso entonces tenemos que ya la propiedad también se cumple, que para cualquier par de elementos S y T que están en M, S menos T también está en M. Muchachos, continuamos entonces. Ya probamos que para cualquier par de elementos que estén en M, ¿sí? Si S y T pertenecen a M, ya probamos que entonces S menos T también pertenece a M. Resta probar si este conjunto M absorbe productos por izquierda y absorbe productos por derecha. Entonces aquí, ¿qué debemos hacer? Tomamos un elemento cualquiera en el anillo, llamémoslo A, una A que está en el anillo, y tomemos un T que está en M. Entonces este elemento T, recuerden que debe tener la forma de los elementos de M. Entonces significa que T va a ser igual, escribamos de esta forma, X1, Y1 más XN, YN, donde los XY están en I y los Y están en J. Y entonces recuerden que queremos ver qué sucede con el producto A por T. Pero observen que A por T es solamente multiplicar. Entonces A por todo el elemento T, que es todo esto, y sería X1, Y1 más XN, YN. Y acá simplemente lo que hacemos es desarrollar este producto. Nos va a quedar AX1, Y1 más AXN, YN. Observen lo siguiente, que aquí nosotros podríamos hacer la siguiente, como en el anillo vale la asociativa, entonces podemos asociar este y asociar este. ¿Eso para qué? Pues simplemente para observar lo siguiente, y es que observen que los XY, todos los XY están en I, y entonces eso significa que él absorbe, en particular el ideal I absorbe por izquierda y absorbe por derecha. Entonces en este caso A por X1, como X1 está en I, pues esto va a ser un elemento que va a quedar en el ideal I. Y este elemento pues sigue quedando en el ideal J. Y así con cada sumando, este va a estar en el ideal I
y este va a estar en el ideal J. Y observen entonces que A por T quedó escrito como una suma, ¿sí o no? Una suma finita, donde cada sumando es el producto de dos elementos, uno de I con uno de J, y así con todos, uno de I con uno de J, y así son los elementos de ¿dónde? De M. Eso significa que A por T está en el conjunto M. Con eso entonces probamos que ese conjunto M es un ideal izquierdo. Ya. Ahora resta probar qué sucede con el producto T por A, es decir, si absorbe productos por la derecha. Entonces hacemos T por A, en este caso T por A, y simplemente reemplazamos. Va a ser entonces x1 y1 más xn yn por el elemento A. Y entonces esto lo podemos escribir, recuerden, aquí también podemos hacer lo mismo que ahora, x1 y1a más xn yna. Y aquí hacemos el mismo truco que hicimos acá, es decir, asociamos solamente para hacer ver que pasa lo que nosotros queremos que pase. Entonces observen que asocio, y aquí ¿para qué asocio? Para observar que si este Y1 está, como esto Y1 está en el ideal J, J absorbe productos por derecha. Significa que esto siempre va a estar en ¿dónde? En J. Y este producto también va a estar en J. Y los XY, recuerden que el X1 está en I, el X2 está en I y así sucesivamente este XN está en I. Significa que T por A lo podemos escribir como una suma finita primero, y cada sumando, observen, cada sumando es un elemento de I multiplicado por un elemento de J. Así con todos, un elemento de I por un elemento de J. Así son los elementos de ¿dónde? De M. Entonces este elemento pertenece ¿a quién? A M. Con eso entonces tenemos que M es ideal derecho del anillo A. Y con eso entonces tenemos, si M es un ideal izquierdo y es un ideal derecho de A, pues concluimos que M es un ideal, ¿sí o no? Esa es la conclusión importante, M es un ideal del anillo A. Aquí entonces este ideal M es el que se conoce en la literatura, partiendo de I y de J, ideales de A. Ese ideal M no se llama M propiamente, ese ideal se llama I por J, se denota de esta manera, I por J, y se conoce como ideal producto de I y J. Y esta sería la segunda operación que podemos hacer con ideales. Muchas gracias, compañeros.